acompañarlo, ahora estoy retirado. No, pero yo estoy a full, además. Doy fe, ¿eh? Y usted ya tiene novia, por eso. Yo tengo que estar... ¿Usted que está buscando? Estoy remando, pero... Bueno, tenemos nuestra columna de historia, Donato, que me encanta esta columna. En este caso está en la voz de Jorge Croce, que nos va a hablar... ¿De qué nos va a hablar? Y nos va a hablar de lo que se llamó la manzana de la locura, que tiene que ver con la historia de los hospitales neuropsiquiátricos, la historia de la salud porteña también, ¿no? Que en realidad no es una sola manzana, tengo entendido que son dos, pero para eso está... son varias. Bueno, son muchas hectáreas, pero en realidad eran dos manzanas, pero para eso está el doctor Croce. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, Donato, ¿cómo te va? Hola, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ¿qué es esto de la manzana de la locura? Efectivamente, como decía Donato, son dos manzanas en forma irregular. Son aproximadamente 40 hectáreas, hoy en día un poco menos. Son limitadas por las actuales Amancio Alcorta, Ramón Carrillo, Perdriel. Sí, la ubicamos, los que somos porteños y los que conocemos la ciudad de Buenos Aires, las ubicamos todos, ¿no? Sí, ahí al ladito de las vías. Exactamente, frente a lo que se denomina genéricamente Parque Patricios de un lado, el Hospital Rawson. Es donde, perdona, mejor que es donde Macri quiere hacer ese gran negocio inmobiliario, ¿no? Exactamente. Claro, la zona que cuando salió con el aviso empezaron a subir los precios de los alquileres y de la propiedad en toda la zona de Barracas, gran negocio. En la zona de Barracas, exactamente, son 40 hectáreas, un poco menos serán ahora porque se han abierto algunas calles, como la calle Bransen, que pasa por el medio de los dos hospitales hoy en día, que originalmente no estaba abierta al uso público, ¿no? Pero lo curioso de esto es que esa manzana, por denominarla así, la manzana de la locura, que es el nombre que se la conoce históricamente, proviene desde fines del siglo XVIII. Históricamente allí se concentraron nosocomios, hospitales, desde los años 1760, donde Melchor García de Tagle dona en los Altos de San Pedro el terreno para la construcción, a través de la Sociedad de las Damas de Beneficencia de aquella época, se empezó a utilizar como un hospital, su nombre era el Hospital de San Martín, no por el prócer, sino por el santo, ¿no? Pero también como hospital del Lemita de aquellos momentos. Históricamente siguió así hasta 1812, el primer triunvirato, época de Rivadavia, donde se reafirma la teoría de, digamos, tercerizar, utilizando un término moderno, la atención a los insanos. Esto es, a través de la Sociedad de Beneficencias o sociedades filantrópicas. Se mantuvo así hasta la llegada de Rosas, donde Rosas corta con ese sistema y reasume para el Estado la potestad de manejar el tema de la insanía en Buenos Aires. Esto le va a costar a Rosas después, y esto ustedes también es bastante conocido, le va a costar después de su caída una serie de leyendas negras, como que a los insanos, a los dementes. Es conocido el caso de Eusebio, el bufón de Rosas, ¿no? El mulato que vivía en la quinta de San Benito de Palermo con él, del cual se llegó a decir enormidades, como que Rosas los explotaba. Bueno, esto, claro, al sacarle el tema de la atención a la Sociedad de Beneficencia, la Sociedad de Beneficencia, una vez después de su caída, le tomó cierta revancha. Pero a partir de la caída de Rosas, y retomando el tema, se empiezan a construir los que hoy conocemos hospitales Borda, como hoy los conocemos, ¿no? Hospitales Borda y Moyano. Esto es, en 1854, el primero, que se denomina, que es el de mujeres, que se denomina Hospital Nacional de Alienadas, y 3 años después, a través de la Comisión Filantrópica, que vuelve a retomar las acciones que había perdido durante la época de Rosas, se funda el Hospicio de San Buenaventura, que hoy en día es el Hospital Borda. ¿Por qué San Buenaventura? Bueno, porque el fundador era el doctor Buenaventura Bosch, el primer director del Hospicio de San Buenaventura, hacia 1861-62. Perdón Jorge, porque este dato que nos acabas de dar va a ser muy importante para el programa. ¿Puedes volver a repetir lo de los hospitales de San Buenaventura, por favor?
Hospicio San Buenaventura, lleva ese nombre en honor de su fundador y primer director, el doctor Buenaventura Bosch, también conocido como Ventura Bosch, es la misma persona, ¿sí? Que lo nombramos cuando hablamos de la fiebre amarilla porque fue una víctima de la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí? Claro. Junto con Argerich y demás. Junto con Argerich, varios que habíamos nombrado en aquella época, porque formaban parte de la comisión filantrópica. Exacto. ¿Te acordás también? Sí, me acuerdo, perfecto. Exactamente. Organiza el doctor Bosch, organiza el sistema dentro del hospital, y más adelante, después con el fallecimiento de Bosch, los que perfeccionan el sistema son el doctor Meléndez, que también lo nombramos cuando hablamos de la viruela, que había hecho unos informes espectaculares para la época sobre la situación con la viruela, y fundamentalmente, y ya hacia fines del siglo XIX, el doctor Domingo Cabret. Todo basado en el sistema francés. Esto lo podés a mejor decirlo vos mejor que yo, porque tiene conceptos médicos, que es algo así como el encierro. No, francés es algo que domina de una manera increíble el doctor. No, pero está hablando del modelo francés. Perdón. Ya sé, pero... El modelo francés de tratamiento a la demencia, ¿verdad? Que es el que se impone y el que se trata aquí. El sistema sigue funcionando de la misma forma, y a principios del siglo XX, 1901, y acá hay un dato también bastante interesante, un profesor de psiquiatría llamado Francisco de Veiga propone crear el Servicio Policial de Internación de Alienados. Ustedes se imaginarán por el nombre qué significa esto. Bueno, sí, dicho mal y pronto, la policía salía a levantar locos por la calle y los encerraba en el hospital. No todos estaban así en esa condición, algunos eran digamos alcohólicos que estaban en situación de indigencia, pero todos iban al mismo lugar, a parar al mismo lugar. Todos iban a parar al mismo lugar, lo que comienza una especie de círculo vicioso, que sería el hacinamiento traía la falta de tratamiento traía la cronicidad del paciente, y la cronicidad traía hacinamiento, con lo cual se produce un círculo vicioso que se comienza a salir recién en 1941, 42 y 46 especialmente, con el doctor Braulio Moyano. El doctor Braulio Moyano era amigo íntimo de Arturo Carrillo, el hermano de Ramón Carrillo, en el cual dedica su vida a la psiquiatría y al hospital, que hoy lleva su nombre, hasta el punto que vivía ahí adentro del hospital, no tenía casa. Jorge, sí, yo tengo el dato, que quiero confirmarlo con vos, que en realidad en un primer momento los internados y las internadas de estos hospitales eran en general inmigrantes, eran indígenas, inmigrantes internos, pero que tenían que ver también con la vulnerabilidad, tenían que ver con las minorías, que había una especie de discriminación y una cuestión política atrás de quiénes eran los que se internaban o se alejaban de la política, del centro político y el centro social de Buenos Aires. Porque en ese momento Barracas, hasta la epidemia justamente de fiebre amarilla, era el centro político de la ciudad de Buenos Aires. Luego esa misma gente, que eran todos nombres patricios, familias patricias, se trasladaron a la zona norte. Exactamente, y es cierto lo que decís vos, e inclusive, retomando el tema, este servicio policial que había inventado el profesor Veiga, tendía a eso, a depositar, dicho así, entre comillas, allí, a todos los desposeídos, los indigentes, los que estaban en situación de vulnerabilidad, y realmente el sistema llegó a lo que te decía después, del círculo vicioso, del hacinamiento, pasando por la cronicidad y volviendo al hacinamiento que estaba en ese momento, ¿no? Pero básicamente es como decís vos, es así, indígenas, inmigrantes internos, también inmigrantes extranjeros, la gran población a finales del siglo XIX es ese tipo de personas. Hay un estudio que es el mejor de todos, el más brillante hasta ese momento, que es el de José Ingenieros, que es conocido, que se llama La locura en Argentina,
es un ensayo sobre la locura en Argentina, que después voy a colgar en la página de Facebook, si me permitís, Sí. un capítulo, el más relacionado con este tema, donde te explica claramente la composición de los internos del Hospital de San Buenaventura, del Hospicio San Buenaventura y del Hospital Nacional de Alienados. Y vos vas a ver que efectivamente Donato tenía razón, ¿sí? Para concluir esto, a finales de los años, ya estamos hablando del siglo XX, en la década del 60, en la dictadura de Onganía, a través del ministro Oñatibia, ministro de Salud, se decide construir un hospital más, que es el Instituto Carolina Tobar García, que es dentro de esa misma manzana, que es de psiquiatría infantil. Se imponen los nombres de José Borda al antiguo San Buenaventura, Hospicio de la Merced, y se le impone el nombre del doctor Braulio Moyano al Hospital Nacional de Alienadas. Y se completa este cambio con el cambio de nombre de la calle principal donde estaban las entradas, que es y sigue siendo, para los que tenemos un poco más de 40 años, un sinónimo de la locura, que era la calle Vieites. ¿Sí? A partir de ese momento la calle Vieites se denomina Barracas y últimamente en la década del 90 pasa a llamarse Ramón Carrillo. Muy bien, Jorge, te agradecemos mucho tu columna y bueno, anda preparando el próximo tema porque siempre estamos muy interesados sobre cuál es la elección que haces, la excelente elección que haces de los temas a tratar aquí en Colectivo Sanitario. Con mucho gusto. Y ahora en la paginita de Facebook voy a subir lo de José Ingeniero y voy a poner una foto de alguien que nombré en este momento y es una foto bastante extraña. Esos enigmas de Jorge Croce, que no los descubro nunca, de las fotos que cuelga. Vamos a poner uno en el muro, así los oyentes y los compañeros la pueden mirar. Muy bien, Bueno, muchísimas Jorge, gracias, abrazo. Jorge. Un abrazo, Donato, muchas Chao. gracias, Miriam. Hasta luego. Gracias, despedimos así a nuestro columnista de historia, Jorge Croce. Si te parece,